Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Vamos a empezar con nuestra tercera reunión virtual acerca de lo que viene siendo el manejo del paciente con COVID. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Gómez. Pablo Gómez, él es médico urgenciólogo, es egresado del Hospital General Regional ISSSTE Guanajuato, es la primera de las generaciones que se estuvo formando aquí en el estado. Entonces es un orgullo que esté aquí con nosotros. Y creo que todo el mundo hemos estado siguiendo lo que está pasando con el COVID. Ustedes han estado viendo de la evolución que estamos teniendo a lo largo de estos meses, sobre todo estas semanas. Y lo que está pasando, pues, creo que es importante que nos actualicemos. En este momento el COVID se encuentra en una fase 1. ¿Qué significa fase 1? Significa que en este momento la transmisión sigue siendo todavía. Yo les estaba diciendo que no nos preguntáramos si nos va a llegar el COVID, sino cuándo nos va a llegar. Y ahora en este momento ya tenemos como de los postulados que estamos teniendo es que la tomografía, de hecho, la podemos estar omitiendo y hay que estar buscando las opciones para que podamos trabajar a los pacientes y para poderlos valorar. Y las opciones que estamos teniendo, pues, es el ultrasonido. Es un honor tenerlo bien. Nada más, ¿se va a poner ahí la diapositiva o me empiezo a hablar? No, yo te pongo la diapositiva. Nada más si quieres decir Ok, algo como introducción y yo te la voy poniendo. ok, bueno, pues para comenzar, pues me da mucho gusto que se me tome en cuenta aquí con la experiencia que hemos tenido más que nada en el ISSSTE con el uso del ultrasonido y la escuela que se le está dando a los residentes. Y pues ya ahorita se estaba comportando en 20 días, donde ya se demostraron las primeras imágenes. Pero para adentrarnos a este tema, pues tendremos que conocer la base, que es el protocolo Blue, que digamos que es el protocolo en el cual nosotros vamos a empezar a hacer el primer, digamos, triage imagenológico del paciente. Si ustedes se han estado viendo por la televisión, el gobierno ha estado diciendo que a todos los pacientes que se crean sospechosos de ser portadores del COVID-19 marquen a un número y de ahí se le van a ir a su domicilio. Y si cumple los criterios para considerar lo que sí es muy probable que tengan la infección, se les está invitando a ir a su casa, a hacerle las pruebas y mantenerlo en cuarentena y evitar que estos pacientes lleguen al hospital y pues hagan un contagiadero masivo. Entonces, de ahí, al estar preparando la clase, pues me nace la idea, y ahorita se las voy a externar, de que pues también, también al igual que ir a hacer la prueba, el scan, ahí en domicilio del paciente, se puede hacer el protocolo Blue en la casa del paciente, limitando la tomografía o de hacer una tomografía, que es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Entonces, creo que ahorita vamos a empezar a tratar de explicar a todos los que no están muy empapados con el ultrasonido, lo que es el protocolo Blue aplicado a estar enfrentando esto. Va a ser es que se haga investigación, que se guarden todas esas imágenes, no nada más que nos sirva de experiencia personal. Si, por ejemplo, alguien de Irapuato, alguien de Romita, de donde sea, de Guanajuato capital, de Salamanca, donde tenemos compañeros que son capaces y tienen las cualidades para hacer los ultrasonidos, pues que empezamos a hacer una recopilación de estos pacientes, de estas imágenes, y pues las compartamos en un final y que nuestro estado sea un punto de lanza en la publicación si me puede pasar la primera diapositiva, Doc, por favor. Va, Pablo. Que está ligeramente lento esto. Bueno, para empezar,
pues el protocolo Blue es, bueno, como ya les habíamos diciendo, la ecografía pulmonar, la clínica, se ha ido desarrollando con el paso del tiempo y cada vez habemos más médicos, especialistas que contamos con ultrasonido en nuestra área de trabajo, además de que hemos tenido mayor experiencia y está disponible para nosotros en la mayoría de los hospitales. El protocolo Blues fue un protocolo que se empezó a hacer para hacer el diagnóstico de enfermedades pulmonares graves y llevado el paciente a la cama del paciente en la sala de urgencias. Esto es que nosotros como médicos de primer contacto tenemos que ser los primeros en hacer una valoración. Nosotros al tener como un neumotórax, derrame pleural o una neumonía, y no esperarnos hasta que tengamos disponible una sala de tomografía o una sala de radiografía donde el paciente puede perder tiempo. Y principalmente el protocolo Blue se ha utilizado para el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda. Es el principal objetivo de este protocolo. La siguiente, por favor, Doc. Bueno, aquí tenemos a uno de los principales autores de este protocolo, que es el doctor Daniel Lichtensee, que fue el primero que empezó a escribir sobre este tipo de protocolo. Digamos que lo podemos considerar como el padre del ultrasonido en urgencias. Es el que empezó a poner las bases y fue los primeros que ha hecho protocolos. Y de hecho ahorita vamos en el protocolo número 3 de él. Ahorita él actualmente se encuentra radicando en Francia. En la que sigue, Doc. Bueno, aquí digamos que el último que la mayoría yo creo que ha leído es este último artículo que él sacó, que fue Long Ultrasound in Critical Illness. Aquí le ponen ill, pero en realidad se trata del número 2. Existe ya actualmente, más o menos estamos hablando que es del 2014, pero actualmente se encuentra, ya tenemos el 2016, donde también ya se abarca a neonatos, que es la principal avance que tuvimos en el avance de ultrasonido y el uso del Doppler en el mismo. Esa es la diferencia. Nada más que todavía, soy sincero, es el número 3, pues todavía está en venta privada y pues todavía está un poco caro para la mayoría de nosotros. Bueno, la siguiente diapositiva, Doc. Bueno, para entender el ultrasonido pulmonar, tenemos que tener 7 principios de ultrasonido pulmonar. Esas son la base para nosotros realizar el protocolo Blue y son los siguientes. La ecografía pulmonar se realiza en el mejor de los casos usando equipo simple. En el tórax, el gas y los fluidos tienen ubicaciones opuestas. Cuando vemos una mezcla de estos, por lo general estamos hablando, se generan artefactos y esto es igual a patologías. El pulmón es un órgano voluminoso, se puede definir en áreas estandarizadas, o sea, lo podemos dividir en segmentos. Hay que tener bien en claro que todos los signos ecocardiográficos del pulmón nacen de la línea pleural, todos nacen de ahí. No podemos brincarnos este punto de referencia y de ahí vamos a hacer nuestros diagnósticos y pues nuestros diagnósticos clínicos y ultrasonidos. Los signos estadísticos son principalmente artefactos, los signos estáticos, perdón, son principalmente artefactos. El pulmón es un órgano vital, los signos derivados de la línea pleural es más dinámico y casi todos los trastornos agudos que amenazan la vida se relacionan con la línea pleural. Entonces, es bien importante que nosotros empecemos a familiarizarnos con estas estructuras para que cuando empecemos a usar el ultrasonido no tengamos problema y no caigamos en dudas. Me pasa la siguiente. Bueno, entonces para entender el protocolo Blue, algunos piensan que nada más es hacer un escaneo y ver de manera rápida, pero no, hay que tener en consideración 10 signos que vamos a buscar. Y estos signos, como nosotros nos han enseñado, los signos y síntomas
te generan ciertos cuadros específicos. Entonces, para empezar, tenemos que identificar estos 10 signos. ¿Cuáles son? Pues el básico, el que yo creo que todos sabemos, es el signo del murciélago. Identificar las líneas A. El pulmón deslizante o signo de la playa, que a lo mejor ustedes lo han escuchado como long Linsin, el signo de cuádruple, el signo sinusoide, el signo parecido al tejido o signo de consolidación, la señal de trituración, que es otro signo de consolidación, líneas B o líneas o pulmón de cohete también, el signo de la estratosfera y el punto pulmonar. Aquí, para que me pongan atención, el signo más importante para esta patología que está surgiendo va a ser el número 7. Voy a tratar de explicar de manera rápida todos los signos para que tengamos una idea de cómo se hace, digamos, una exploración general, pero el que quiero que sí me pongan un poco de atención es al número 7. La que sigue, por favor. Bueno, en esta diapositiva tenemos el signo del murciélago, que se va a formar con la sombra acústica de las dos costillas y la línea pleural, que podemos ver en la imagen de su izquierda. Ahí está, es un zoom, pero si lo vemos ya digamos, con la mayoría que nos vamos a tener todos con un traductor convexo, lo vamos a ver como una sombra de las alas. Si vemos ahí el reborde de las costillas superior como dos líneas blancas. Y luego vemos abajo de esas dos líneas, que es la sombra, como si fueran unas alas. Y eso se le llama el signo del murciélago. Entonces, pero lo que tenemos que identificar siempre es el tejido celular subcutáneo, las costillas y la pleura. Eso son lo primero que nos tenemos que ubicar. Y abajo en la segunda imagen de su lado derecho vemos una imagen que sería lo ideal. Vemos que está arriba la línea P, que es la línea pleural, y luego vemos varias A. Digamos que esto es algo muy característico del ultrasonido pulmonar normal, pero no siempre, digamos, hay una imagen muy similar a esta que puede ser patológica y otra normal. La normal sería que al ponerlo en modo M viéramos el signo de la placa, que es la imagen que vemos en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, esto es ultrasonido, digamos, normal. ¿Me pasa la siguiente? Bueno, las líneas A, después de identificar las costillas y la línea pleural, que es la más gruesa, debajo de esta vemos unas paralelas a ella en forma subsecuente, y esas son consideradas líneas A. Es un artefacto horizontal hiperpoico que surge de la línea pleural, y las líneas A indican que hay aire. Entonces se conoce, pero como les comentaba en la diapositiva anterior, puede ser fisiológico o patológico, y ahorita les voy a explicar cómo lo podemos saber. En la que sigue, por favor. El pulmón deslizante o signo de la playa. Le puede dar play a ver si se corre el primer video, en la primera imagen. A lo mejor no lo corre, pero si ustedes ponen el pulmón deslizante en Facebook, se observa cómo, sí se alcanza a observar, cómo se desplazan las pleuras. Las pleuras a la inspiración y expiración hacen un movimiento de fricción, y genera, si lo vemos con un zoom, como unas hormiguitas caminando sobre la línea pleural, y es un signo positivo de movimiento y que es prácticamente normal. Y si nosotros cambiamos al modo M en este movimiento, tenemos que ver el signo de la playa, como les había demostrado en la diapositiva previa. Entonces, este es el signo del pulmón deslizante. Lo debemos de ver bidimensional. Si le hacemos una a la pleura, vamos a ver y le pedimos al paciente que inspire y expire. Estas pleuras se deben de rozar y se debe ver un movimiento, y se va a ver como si estuvieran caminando unos insectos, o nosotros comúnmente le llamamos la marcha de las hormiguitas. Me pasa la que sigue. Bueno, aquí ya empiezan los signos un poco ya más complejos. Empezamos con el signo cuádruple, que es o pleural effusion, que es un signo de derrame pleural.
El signo cuádruple son signos universales que permiten definir cualquier tipo de derrame pleural independientemente de su ecogenicidad. Lo único que nos indica es que hay líquido, pero no podemos saber si es agua o es sangre. Pero de que hay líquido, hay líquido. Y es un signo que debemos de identificar de manera rápida. ¿Vale? El que sigue. El signo sinusoide es un signo, el que habíamos visto previamente era el signo cuadrado, es el modo bidimensional, pero al tener esa imagen y cambiarla al modo M, vamos a tener en la imagen del lado derecho unas jorobas, como unas colinas. Este signo quiere decir que hay un derrame pleural. Pareciera que la arena se está moviendo sobre el mar. Si se acuerdan en la primera imagen, veíamos la costa prácticamente parejita, horizontal, pero en este caso sí vemos como unas jorobas, y esto significa que hay un derrame pleural, nada más. Entonces se llama signo sinusoide, pero es en el modo M. El signo del modo cuadrado o cuádruple y el sinusal es el mismo, nada más que uno es bidimensional y el otro es en modo M. ¿Vale? El que sigue. El signo número 6. Aquí ya empieza los que debemos de tener un poquito más de ojo clínico y los que nos pueden servir para esta nueva patología. El signo del tejido parecido es un signo de consolidación y es un signo de neumonía. ¿Qué quiere decir? Que si se fijan en la imagen, en la parte superior vemos un espacio negro que indica un derrame, pero abajito inmediatamente vemos una división como de dos tejidos. Pero si los queremos comparar, parece que es una división entre dos tejidos homogéneos. Esa línea hipercoica que ven ustedes ahí es el diafragma y es el hígado y el pulmón. Cuando nosotros queremos ver estas dos estructuras por separado y no vemos una gran diferencia, decimos que es un signo de tejido parecido, entonces, o que el pulmón se parece a un tejido como el hígado, y eso nos da es un dato sugestivo de consolidación, o sea, de neumonía. Entonces, este es un signo que podríamos encontrar, aunque en la patología del COVID-19 no es algo frecuente, pero sí pudiéramos empezarlo a ver para que empiecen a familiarizarse con este signo. Y como yo les decía, el más importante para mí, el que quiero que se quede grabado, es el consolidación pulmonar, signo de trituración. Como ya habíamos visto en las diapositivas previas, siempre nuestro punto de referencia va a ser la línea pleural. Si se observa en la imagen de la izquierda donde dice pleura en rojo, inicia la línea pleural, pero después se corta y parece como si se hubiera quebrado y se cae. Y si vemos las líneas anaranjadas, es como si se hubiera quebrado esa línea y hubiera quedado en diferentes niveles. La pleura se desfragmenta. Eso es un signo de, de consolidación y es un signo muy, muy característico del COVID-19. De hecho, como se ha documentado que las neumonías son muy superficiales, normalmente las vamos a encontrar prácticamente debajo de la pleura. Entonces, esta es una imagen que se debe de quedar grabado y que es muy sugestiva de neumonía. Acá en el lado derecho tengo otra imagen donde se ve también la fragmentación de la línea pleural, pero ya es un poquito más profunda. Entonces, esto ya pudiera corresponder más a una neumonía un poquito más bacteriana, pero las que vamos a ver principalmente son las de a su lado izquierdo, inmediatamente debajo de la línea pleural, se ve como si esta se separara y si quedaran varios fragmentos de la línea pleural. Entonces, acuérdense que el signo de trituración es muy, muy frecuente, o hasta podría yo decir que es pactognomónico del COVID-19. La que sigue. Entonces, aquí les quise ejemplificar el signo 6 y el 7, que son los de consolidación, cómo se ve en su lado izquierdo un tejido con un signo parecido al tejido, que casi se ve homogéneo el pulmón y el hígado. Y en el lado derecho vemos cómo se ve una neumonía cuando la línea pleural pues, se desplaza. Vemos que hay varias líneas ahí hipercoicas fragmentadas y separadas, y eso nos indica de que hay un proceso
infiltrativo. Lo que sigue, por favor. Bueno, estas pues son bastante conocidas, espero que por ustedes. Son las líneas B. Las líneas B son es un artefacto en cola de cometa. Para considerarlo, el signo de cola de cometa debe de por lo menos debemos de tener más de 3 líneas B. Este es un signo que nos puede ayudar mucho en la reanimación del paciente, que no es el tema del protocolo Blue, pero pues ahorita aprovechando el espacio, si nosotros al inicio de que recibimos al paciente vemos al paciente con puras líneas A, como las primeras imágenes que les mostré, y al empezar a reanimar empezamos a ver este tipo de imágenes, quiere decir que nuestro paciente se está sobrecargando de líquido. Entonces, estas líneas sugieren mucho que hay un edema intersticial o estamos generando un edema pulmonar. Y como tip, si nosotros vemos estas líneas en todos los cuadrantes exploratorios, que ahorita los vamos a explicar cómo se hace la exploración del protocolo Blue, si esta imagen la vemos en todos los cuadrantes, estamos hablando de un edema agudo pulmonar. ¿Vale? Entonces, esto sería un diagnóstico diferencial a un proceso neumónico para que se nos empiecen a agravar. Entonces, les digo que esto es algo importante porque también nos sirve para tanto a nosotros como urgenciólogos para la reanimación y también para hacer el diagnóstico diferencial de procesos respiratorios agudos, de insuficiencia respiratoria aguda. La que sigue, por favor. Y nada más especificando, las líneas B siempre van a empezar desde la línea pleural. Nunca empiezan después ni antes. Si nosotros llegamos a ver este tipo de líneas más arriba de la pleura, normalmente se le llama como líneas E. Y estas líneas E quiere decir que puede ver aire y esto es igual a enfisema celular subcutáneo. Entonces, siempre las características nacen de la pleura y siempre terminan hasta el fondo. Si ustedes ven estas líneas incompletas, eso se le conoce como líneas zetas y esa es sugestivo a lo mejor de un proceso localizado. ¿Sí? Puede ser de un quiste pulmonar si las ven incompletas, pero si es completa desde la pleura hasta el fondo del ultrasonido, es prácticamente parénquima pulmonar. La que sigue. Y pues aquí lo de lo que les comentaba, el signo del cohete, tenemos que contar por lo menos 3 líneas entre las dos costillas, entre el espacio intervertebral que vamos a buscar, y esto ya es sugestivo de edema intersticial o edema pulmonar. Entonces, son imágenes que nos debemos ir grabando. La que sigue. El signo 9 también es uno bastante importante que nos puede servir para un diagnóstico rápido. Es el signo de la estratosfera. Como les había comentado al inicio, las líneas A, que es la que vemos en su izquierda, vemos la imagen. La primera es la línea pleural, la más gruesa de todas, una hipericoica, y luego vemos unas paralelas a ella en forma descendente, que son las líneas A. Al momento que yo les decía, ponlo en modo M, lo que iban ustedes a ver era el signo de la playa, pero aquí vemos que no, que se le llama signo de la estratosfera o también se le conoce como signo de código de barras. Esto quiere decir que hay un neumotórax, es pacto neumónico del neumotórax. Entonces, en estos casos, sí es importante en el número 10, este es el punto pulmonar, digamos que ese es la ubicación exacta, imagen del lado derecho tenemos una imagen que parece que está a la mitad del signo de la playa y la otra es el código de barras o de la estratosfera. En ese punto es donde nace el neumotórax y nos sirve de control a nosotros para ubicar la ubicación exacta del neumotórax. ¿Por qué? Porque si en una segunda exploración nosotros ya marcamos el arco costal o la ubicación de donde está el neumotórax y al momento de hacer otra vez el escaneo no la encontramos y vemos más estratosfera, quiere decir que el neumotórax se expandió, o si después de ponerle una sonda en Doppler ustedes ven que ese se recorre, quiere decir que reexpandió el pulmón. En vez de ser signo de código de barra, se ve el signo de la playa, quiere decir que nuestro tratamiento funcionó y se respetó
más que nada nos sirve para control, ¿sale? Bueno, estos son los 10 principales signos que debemos de empezar a familiarizarnos con el protocolo Blue. ¿Nos puede pasar la siguiente? Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve saber tanto estos signos? Pues para hacer el protocolo Blue combina estos signos y los asocia a una ubicación y resulta ciertos perfiles. El protocolo Blue maneja el perfil A, que se asocia a deslizamiento pulmonar anterior con las líneas A. El perfil A es un perfil con abolición, el perfil AA, que sería A', es con abolición del deslizamiento pulmonar. Esto es muy sugestivo de neumotórax. Les había comentado en la imagen de las líneas A que cuando se veía el desplazamiento de las pleuras era un ultrasonido normal, pero cuando no observamos este deslizamiento y vemos las líneas A normales, eso es muy sugestivo de neumotórax. Es, digamos, una manera rápida y temprana de darnos cuenta si hay algo patológico o no. El perfil B es el perfil que se relaciona al de cohetes, que es el de edema intersticial, y muy sugestivo de edema agudo pulmonar o sobrecarga hídrica, ya sea cardíaca o iatrogénica. El perfil BB es con deslizamiento abolido, también nos puede hablar de edema agudo pulmonar, pero igual se puede agregar ahí un derrame pleural. El perfil C indica consolidación pulmonar, que vamos a ver el signo 6 y el 7 que ya habíamos hablado, independientemente de su número y tamaño, porque aquí también cabe mencionar que el COVID-19 se caracteriza por tener varias lesiones. Entonces, el perfil C encajaría el COVID-19 como un perfil C si lo encontramos, ¿sale? Y el perfil AB es un perfil A en pulmón medio, y el perfil B es en el otro. Entonces, la que pasa, me pasa la siguiente, Doc. Bueno, y aquí tenemos un organigrama para que se nos haga más fácil identificar pues el protocolo Blue. El primero es el deslizamiento, que es el básico que les había comentado. Identificamos la pleura, vemos si esta se mueve, y este nos dice, ¿se mueve? Sí. Entonces, vamos a ver, tiene líneas B, y si la respuesta es sí, es edema agudo pulmonar. Si las líneas se mueven y tiene líneas A, vamos a ver si hay trombosis o hay venas libres, que ahí vamos a hacer un PALMS. Un PALMS es en busca de neumonías de consolidaciones, principalmente del lado basales o algo ya, y si no tenemos PALMS, que son consolidaciones, pues normalmente estamos hablando de EPOC o asma. En caso de que no haya desplazamiento pleural, si encontramos líneas B, se pudiera tratar de una neumonía o un proceso infiltrativo. Y si no hay deslizamiento y encontramos líneas A, normalmente hablamos de neumotórax. Es lo que les comentaba. Si ven que la línea A no se desplaza y vemos que tiene líneas A, muy probablemente estamos hablando de un neumotórax, y así es como llegamos al diagnóstico siguiendo este cuadro. ¿Vale? La que sigue. Bueno, pues allá entrando en materia, ahora sí, después de hablar un poco de los signos y cómo se manejan los perfiles de protocolo Blue, pues cuando me pidieron hacer la clase, mi preocupación era encontrar pues documentos que avalaran o empezar a investigar del SARS, más o menos los ultrasonidos que se veían en el SARS, que era lo más parecido que teníamos a esta enfermedad. Pero pues gracias a China, que tiene buen manejo médico y tiene buenos protocolos, ellos empezaron a dar a la tarea de empezar a hacer lo que les comentaba al inicio de la presentación, empezar a hacer investigación y empezar a recabar datos. Y ellos publican su primer estudio de ultrasonográfico usando el protocolo Blue. El 26 de febrero lo escriben y lo suben al sistema el 28 de febrero. Estamos hablando que este artículo tiene menos de un mes de publicado, y se hizo en el hospital, en este hospital tan famoso. Me pasa la que sigue, en el que se construyó en 10 días, en el que todos estamos sorprendidos de la capacidad que tiene este país como primera potencia.
y en este se tomaron, en este hospital empezaron a hacer este protocolo. ¿Qué es lo que empezaron a decir ellos? Empezaron a agarrar pacientes estables que salieron positivos, pero que representaban un riesgo de diseminación del virus dentro del mismo hospital, que era lo que yo les comentaba al principio. El hecho de desplazar a un paciente de un área de hospitalización, llámese aislado o medicina interna, a la tomografía, por ejemplo, hay hospitales que para hacer ese recorrido tienen que bajar por elevador, pasar por pasillos, y era un riesgo potencial para la demás personal que se infectara. Entonces empezaron a hacer este tipo de procedimientos en pacientes estables. El primer estudio que se hizo en 20 pacientes. Me pasa la siguiente. Ok, este se hizo en 20 pacientes, donde se tomaron los siguientes puntos a considerar, pues como los criterios de inclusión: historia epidemiológica, historia de viajes, residencia en Guam u otras áreas con transmisión del COVID-19 de los 14 días anteriores a su inicio. O sea, ahí no llegaba uno diciendo, yo tengo un mes enfermo, pues no tenía criterios, tenía que tener factores de riesgo, que es lo que se está intentando hacer ahorita en México, hacer este tipo de triage, digamos que vía virtual, y luego si amerita, pues ir a hacer la investigación. En número 2 se consideró exposición a pacientes con fiebre o síntomas respiratorios que eran de Guam u otras áreas de transmisión de COVID-19 dentro de los primeros 14 días previos al inicio de la enfermedad. También grupos o asociaciones epidemiológicas con infección de COVID-19, o sea, pacientes que ya tenían el diagnóstico y que tenían manifestaciones clínicas como fiebre, características radiológicas de neumonía con opacidad en vidrio esmerilado o consolidación irregular en los pulmones, y muestras de sangre o respiratorias positivas para el COVID-19. En estos fueron los pacientes que se les empezó a hacer este escaneo, pero eran pacientes no críticos. Este fue como los criterios de inclusión que ellos tomaron. Me pasa la siguiente. Bueno, ¿qué utilizaron ellos? Pues ellos ocuparon un equipo que le llamaron Sonoscape P50, que es el que vemos ahí en la imagen. Es uno de los mejores ultrasonidos que hay actualmente. Usaron sondas matriz convexa de 3 hasta 17 MHz para sonda matriz, y también usaron la lineal para hacer, esta sonda nos va a servir para hacer zoom a la línea pleural. También se usaron, y para la protección de estos ultrasonidos, básicamente para el traductor, simplemente usaron ¿cómo se llama? Películas de alcohol, que son como sanitas, las que usamos aquí para tomar las muestras. Ellos con eso cubrieron todo el ultrasonido con plástico, y prácticamente además limpiaban el traductor con estas sanitas. La que sigue. Bueno, ¿cuál fue la manera de hacer este protocolo? El protocolo Blue, el que normalmente usamos nosotros en urgencias, habitualmente te dice que debes de dividir el tórax en dos partes, en superior e inferior, y normalmente pone la línea axilar anterior como división, línea axilar anterior, superior e inferior, y entre línea axilar media. Solamente cuando el paciente tiene clínica y en esos puntos ecográficos no encontramos lesiones, podemos girar un poco el paciente de lado, de costado, y ubicar la línea axilar posterior y ubicar región superior e inferior. Si lo vemos así, se va a dividir el paciente en 6 áreas, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Me pasa la siguiente? Mire, de manera habitual, nos dice el protocolo Blue que pongamos nuestras 2 palmas de la mano usando los 4 dedos debajo de la clavícula. Prácticamente el primer dedo va a quedar en el segundo espacio intercostal, y sucesivamente los primeros 4 donde llegue se hace ahí la división, y ese va a ser nuestro región superior, y la de abajo pues inferior. Y así se va a segmentar en 3 líneas, lo que nos va a dar un total de 6 focos pulmonares, y 6 izquierdos, 6 derechos nos van a hacer
en total un total de 12 ventanas, que es lo que ellos hicieron. Hicieron tanto escaneo superior e inferior, frontal, medio y posterior. Que normalmente les comento, nosotros en la sala de urgencias con que hagamos el anterior y el medio es más que suficiente. Solamente cuando tengamos un paciente con duda y tengamos el suficiente tiempo, podremos hacer el posterior. Nada más que la bibliografía comenta que el posterior es más difícil porque está la escápula y es más, y el ultrasonografista tiene que tener un poco más de experiencia. Que en lo que nosotros hemos hecho prácticamente es lo mismo, nada más es un poco más incómodo para el paciente, pues moverlo. Es la única diferencia que yo le vi, pero realmente prácticamente tiene las mismas ventanas en todos lados. Me pasa la siguiente. Y aquí ya vemos cómo, si lo dibujáramos al paciente, cómo quedaría. Tenemos la área 1, 2, 3, 4, y si giramos al paciente como en la imagen de la izquierda, ahí podríamos poner también zona, sería 4, 5 y 6. Entonces, esas son las zonas, y cuando nosotros hagamos el escaneo o el estudio, tenemos que ir marcando en la zona 1 encontré esto, en la zona 2 encontré esto, para ir haciendo un mapeo de nuestra investigación. Me pasa la que sigue. Bueno, ellos llegaron al análisis de imágenes. Las imágenes de diferentes áreas de los pulmones se examinaron una tras otra. Las áreas con características obvias de las lesiones, los tejidos pulmonares circundantes y los tejidos de pared torácica se seleccionaron como áreas de interés. Las evaluaciones anteriores fueron realizadas por 2 médicos con más de 5 años de experiencia en ultrasonido. Era lo que ellos propusieron, por lo menos, para que alguien pudiera hacer el ultrasonido. Aunque bibliografía reciente y publicaciones que hemos hecho nosotros comentan que al principio decían que con un año que estuvieras haciendo ultrasonidos, supervisado por un experto, o quisieras cierto X número de ultrasonidos por año, ya te daba digamos que la calidad de hacer un buen protocolo. Pero ellos consideraron que hiciera este protocolo tenía que tener por lo menos 5 años de experiencia realizando el protocolo Blue. Bueno, ¿qué resultados tuvieron ellos? En información general, en total inscribieron en el protocolo, como les había comentado, 20 pacientes, 11 hombres, 9 mujeres, en edad promedio de entre los 27 y 81 años, con una media de 44.5 años, 3 casos mayores de 65, 17 menores de 65. Si un caso tenía múltiples lesiones en ambos pulmones, se le seleccionó las lesiones más grandes para la observación, y la ecografía pulmonar examinó los 6 campos pulmonares de cada pulmón, convirtiendo en 12 áreas pulmonares en todos los pacientes. El número de lesiones se mostró en el diagrama que vamos a presentar a continuación. ¿Me pasa el siguiente? La que sigue. Bueno, esta imagen está genial porque nos da un panorama de dónde vamos a encontrar nosotros las primeras lesiones en el COVID-19. Si se fijan, la mayoría de los pacientes tuvieron lesiones en la parte inferior. Un 75%, tanto izquierda como derecha, fue donde más lesiones se encontraron. Y así, si lo vamos viendo de forma ascendente, la frecuencia fue prácticamente lo más frecuente en la abajo, luego el 50% en la región 5, en la región 10 se encontraron 50%, en la región 3 se encontraron el 50%, y en la región 2 45, y siendo las porciones apicales las menos afectadas y principalmente del lado derecho. Aunque en la izquierda se encontraron 45% de lesiones, pero si nosotros nos basamos, la mayoría, el pulmón más afectado fue el derecho en esos 20 pacientes, y la área más afectada de los dos fue la inferior en ambos pacientes. Pero sí llama la atención que el pulmón derecho es el que más se afecta. ¿Vale? La que sigue. Bueno, y aquí hacemos ya el análisis de las imágenes. En la figura 1 vemos la tomografía con un infiltrado, que se observa un vidrio esmerilado y signo de broncograma aéreo,
pero lo que nos llamaba la atención es en la derecha, en la que hicimos nosotros, bueno, que hicieron ellos el ultrasonido. Se observa lo que les comentaba en el signo 7, que era el signo de consolidación. Vemos que hay una discontinuidad en la línea pleural. Si observan, empieza la línea pleural, luego tiene un hueco y se observan líneas B. Esto quiere decir que hay un edema intersticial en esa zona. Pero lo que nos llama la atención es que empiezan a haber estas consolidaciones muy superficiales. Es la característica de esta enfermedad. Las lesiones son muy pegadas a la pleura y igual lo podemos constatar en la TAC. Si se observa, está bien pegadito a la pleura. Me pasa la siguiente imagen. En esta imagen ya vemos una tomografía con una neumonía bilateral. La que nos enfocamos es la del lado derecho. Y también observamos la imagen ultrasonográfica, la línea pleural parece que está fragmentada como si fueran esquirlas, en unos pequeños puntos blanquecinos. No sé si les pueda dar zoom doc ahí en la presentación para que el público lo aprecie mejor. Pero si pudiéramos acercar esa imagen, van a aparecer como si fueran esquirlas en la línea pleural. Esto es algo muy característico de las neumonías. Entonces, si nosotros lo observamos con el zoom, ahí para hacer este tipo de acercamientos, lo ideal es usar un traductor lineal y nos va a ayudar a ver mejor la pleura. Si nosotros lo vemos con un traductor convexo, que normalmente es el que más usamos nosotros, sí lo podemos observar, pero tendremos que hacer zoom. Y en el lineal, usar mucho el lineal para ver este tipo de lesiones. Entonces, pues es bien característico que parece que la pleura está destrozada. Es la siguiente imagen, Doc, la que está abajo, esa. Exacto. Ahí, si se hace el zoom y se ve la imagen, se ven como unas pequeñas esquirlas y lo alcanzan a percibir y parece que explota la pleura y queda fragmentado ahí. Eso es un signo de consolidación característico de COVID-19. ¿Vale? Nos vamos a la siguiente. Ahora nos topamos con una imagen del pulmón izquierdo, donde también observamos pérdida de continuidad de la línea pleural y observamos una línea B. Aquí llama la atención y algo muy característico de este tipo de lesiones, que si observan las líneas B, se ve más gruesa de lo habitual. Aquí normalmente este signo le dicen el signo de línea B en cascada, son mucho más gruesas y esto se vio mucho en este tipo de patología. A lo mejor en la primera imagen sí vimos dos líneas B muy claras, pero aquí no la alcanzamos a distinguir porque son líneas B muy gruesas y eso quiere decir que hay un edema intersticial importante y eso se le llama signo de la cascada o líneas B en cascada. ¿Vale? Me pasa la siguiente. Bueno, igual seguimos viendo imágenes de neumonías derecha. Igual vemos la pérdida de continuidad de la línea pleural y vemos las líneas B, dos líneas B bastante gruesas ahí donde están las flechas rojas y esto es lo característico de esta patología. Eso es lo que quiero que se quede grabado porque probablemente en poco tiempo alguno de nosotros vamos a estar ante pacientes. Pablo, ¿se desconectó Pablo?
Vamos a esperar ahorita que, que se vuelva a conectar. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ya estás aquí, Pablo. Ahora, Adelante. entonces, le damos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí era una imagen muy parecida a la que le acabamos de poner el zoom en la imagen previa. Igual una neumonía derecha, vemos como la línea pleural está hecha a pedazos, como si hubiera explotado. Y esta es la imagen de las que vamos a ver y de manera temprana. De hecho, la importancia de este artículo que escriben los chinos, nos dicen que estas lesiones se pueden ver antes de ver un cambio razonable en las radiografías, y en la tomografía apenas son detectables cuando ya en la pleura empezamos a ver estos cambios. ¿Me pasa la siguiente? Bueno, acá vemos otra neumonía izquierda, y vemos como la línea pleural pues también está toda destrozada y está toda fragmentada. Y vemos ahí algunas líneas B muy pequeñas, pero esta es la imagen de cómo estos pacientes se empezaron a presentar. Me pasa la siguiente, Doc. Y algo bien importante, los que tenemos ya un poquito más de experiencia, podemos hacer el Doppler en este tipo de pacientes, y lo que vieron es que no tenía buen flujo. Normalmente cerca de las neumonías se pierde el flujo y podemos ver el Doppler ausente, o nada más vemos que va en una sola dirección y no lo vemos que viene en dos direcciones. Esto es muy sugestivo de una consolidación por neumonía de COVID-19. La zona afectada pierde irrigación sanguínea, y esto muy probablemente va a generar lesiones de necrosis. Pero es algo muy patognomónico de la neumonía por COVID-19, la disminución de flujo en el área lesionada. La que sigue. Y pues acá ya vemos unas neumonías ya un poquito más severas. Y de igual, en la imagen inferior, vemos la del ultrasonido. Observamos también la línea pleural, deshilachada, se puede decir, o fragmentada. Y vemos un poco hasta de derrame pleural. Digamos que estos son los casos un poquito más severos. La que sigue. Y en esta neumonía igual vemos algo muy parecido como les había puesto al principio las dos imágenes. Ya no está tan superficial la neumonía, ya está un poquito más profunda, y vemos la línea A hasta donde están los puntos amarillos, y vemos hasta mero abajo otra línea A, y ven ahí una línea B. Estas ya son neumonías un poco más amplias, y como la ven en la tomografía, pues sí corresponde al tamaño de la neumonía, pero estas ya son neumonías un poquito más avanzadas. La que sigue, Doc. Y esto es algo que quiero que se graben. Está empezando la neumonía prácticamente aquí. Vemos un pequeño fragmento de la línea pleural fragmentada. De hecho, la imagen tiene un zoom, pero sí vemos la línea B. Y esta es una en cascada, está bastante amplia, y es lo que tenemos que buscar. Y estas son lesiones primarias, digamos que de comienzo. Solamente los que empecemos a hacer el escaneo y tengamos experiencia las vamos a poder ver, pero es importante que empiecen a conocer lo patológico para que cuando les toque ver a estos pacientes pues sepan de qué se trata. Me pasa la siguiente diapositiva. Y pues aquí vemos otra neumonía. Vemos un poquito en la imagen izquierda vemos derrame, leve de derrame pleural, y vemos también fragmentada la línea pleural. Y a su derecha también, también podemos ver cómo la línea pleural
está prácticamente fragmentado. Normalmente a veces cuando vemos el páncreas en la tomografía decimos que está deshilachado, podemos decir que la pleura está deshilachada, está por todos lados las direcciones y pues eso es pacneumónica. Bueno, ¿en qué se concluyó con este protocolo que hicieron nuestros colegas chinos? Bueno, el gold estándar es, pues, sin duda alguna, es la tomografía computarizada. Pero que el ultrasonido, ellos dicen que el ultrasonido nos puede servir, para no desplazar al paciente de área y para llevar un control de respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Porque imagínense, empezamos a dar un esquema y que el médico diga, tómale una tomografía todos los días, pues cuánta radiación no va a recibir ese No paciente. manches. Con el ultrasonido se puede hacer este escaneo de evolución. Podemos ver si el paciente va mejorando o va empeorando sin exposición a radiación de la tomografía. Además que pues en la radiografía no vamos a ver una mejoría tan rápida en imagen como en el ultrasonido y en la tomografía. Entonces, la ecografía desempeña un papel indispensable en esta patología en el diagnóstico y como les decía, en la eficacia del tratamiento nos puede servir. Me pasa la que sigue. También podemos concluir que pues, las lesiones principalmente se ubicaron en los campos posteriores e inferiores. Encontramos muchas líneas B fusionadas, que es lo que le comentaba, que son los signos de cascada. Y que normalmente nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial de que si hubiera un edema pulmonar secundario, a lo mejor a una sobrereanimación a su ingreso a urgencias. Normalmente lo que se caracteriza el COVID es generar líneas B fusionadas, o signo de cascada. La que sigue. Uno de los signos tempranos es el engrosamiento de la línea pleural. De la mayoría de los pacientes fue de aproximadamente de 1 a 2 milímetros, es lo que encontraron ellos. Y la señal de flujo sanguíneo era pobre, es lo que les comentaba, que casi no se percibía flujo ahí en la línea pleural. Es una señal pacneumónica de esta patología. ¿Me pasa la siguiente? ¿Listo? Bueno, bueno, pues también para concluir, la tomografía, pues, es inferior para descubrir lesiones pequeñas. Cuando el paciente tiene la sospecha clínica y le hacemos un rastreo por ultrasonido, tenemos mejor resultado en un ultrasonido, pero a la larga, pues, el gol estándar va a ser la tomografía computarizada. No hay otro mejor estudio que ese. Pero si nosotros nos vamos haciendo diestro, podemos hacer que el ultrasonido desempeñe un buen papel en este caso. Y como yo les comentaba, la idea de hacer esta clase es de que todos nos pongamos digamos, que sepamos todo lo respecto a estos signos y cómo se va a comportar. También yo espero que las autoridades tomen la decisión de hacer el protocolo Blue a domicilio, como les comentaba al principio, independientemente de tomarles la prueba, en lo que tenemos el resultado, nosotros ya vamos a ver si el paciente está grave o no. Si imagínense, encontramos un paciente que no tiene datos de dificultad respiratoria severa y tiene el cuadro sugestivo que viajó, que estuvo en contacto con alguien del extranjero o con alguien que ya salió positivo y le hacemos el protocolo Blue y salen con lesiones, pues a este paciente se le tiene que dar mayor vigilancia, o si el paciente al momento de que le hacemos el protocolo Blue sale limpio, pues prácticamente descartamos a lo mejor hasta una patología complicable y nada más darle su seguimiento por laboratorios. Pero yo creo que sería un buen triage de manera ambulatoria y segura para todos, porque entre menos gente tengamos en nuestros hospitales, pues nosotros tenemos menor riesgo de contaminación. La que sigue. Y pues eso sería todo. Pues no sé si hubiera alguna pregunta o algo. Bueno, buenas. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Pablo.
Dice Cristian, ¿esos signos ultrasonográficos no se observan en neumonía por influenza? Sí, sí se pueden observar porque siguen siendo una neumonía, pero las neumonías por influenza tienden a ser más profundas, no son tan superficiales. Esa es la diferencia, por ejemplo, de la neumonía por influenza a COVID-19, es que las neumonías por COVID-19 son casi superficiales, pleurales, y las por influenza son más profundas, tienden a ser más grandes. De hecho, la única que nos pudiera dar algo muy similar son las del SARS. Las neumonías por SARS prácticamente son iguales a las de COVID-19. Ahí sí habría mucho problema por ultrasonido de diagnosticarlas, pero por influenza normalmente son más profundas y son más extensas. Ya en los COVID-19 cuando se complican, pues obviamente puede haber ahí agregada una bacteriana o una por ventilación y pues se hace más aparatoso el problema. Pero de manera inicial son superficiales. Han también está comentando que las líneas B son no son tan gruesas las que está presentando el paciente que tiene influenza. ¿Influenza? Ajá. Sería en la figura 23. Pues aquí la bibliografía lo que comenta es que tienden a ser más gruesas, pero no todos los pacientes van a tener líneas B gruesas, nada más es una característica que vamos a estar observando, que a lo mejor vamos a ver va a haber edema intersticial, pero las líneas B no van a estar, bueno, vamos a ver líneas B un poquito más gruesas de lo habitual. Entonces es lo único, pero no quiere decir que todos vayan a presentar el mismo patrón. Okay. Bien, ¿alguien que tenga alguna otra pregunta? Creo que esto es algo importante. Lo que hemos estado discutiendo en diferentes foros con los emergentólogos es que a pesar de que la tomografía es una muy buena herramienta diagnóstica, la verdad que estamos teniendo es que no tenemos que estar moviendo a los pacientes para tomografía por el riesgo que estamos teniendo dentro de los procedimientos de seguridad hospitalaria. Y lo importante es que nos está llegando una herramienta más y esa herramienta es el ultrasonido. Y el ultrasonido, pues ya como bien lo dijo el doctor Gómez, nos puede dar oportunidades para poder estar estableciendo desde el inicio pronósticos. Ahora, lo que estás proponiendo, Pablo, es algo como que muy revolucionario, ¿no? O sea, estás proponiendo entonces que se vaya a hacer valoración al paciente en casa para estar viendo criterios de gravedad ultrasonográfica. Sí, sí, porque la idea del gobierno es que el paciente no se vaya al hospital, de nosotros ir a verlo y probablemente la mejor, no sé en qué consista, no sé si nada más le tomen muestra o le tomen signos vitales, porque no he conocido a alguien que me diga, yo fui a hacerle una prueba a tal paciente, pero yo creo que sería apropiado promover el uso del ultrasonido ¿Por qué pegar? ¿O verá? a domicilio. Entonces, sería una manera rápida de nosotros también que el paciente ya se encuentra en una fase avanzada o simplemente está estable, pues, y puede continuar el diagnóstico en casa. Cristian, me imagino que Cristian Venegas te dice que excelente iniciativa. Nada más recordando que hasta este momento, por lo tanto, por lo menos en México, eso no es completamente cierto, ¿eh? O sea, el hecho, al principio sí había salido un comunicado de que iban a ir a la casa a tomar la muestra, ya se descartó por la Secretaría de Salud, pero lo que estás diciendo creo que es una excelente herramienta. No sé qué tan factible sea hacerlo desde casa, pero sí desde el momento del consultorio de triage como una herramienta más para estar definiendo a este paciente. Ya ven que todos los protocolos nos están hablando de que el paciente se va a triagear en forma inicial y al momento de triagearse vamos a decidir si se ingresa o no se ingresa. Entonces creo que estás proponiendo una herramienta nueva que creo que es bastante valiosa para aquellos que tengan mayor capacidad de poder usar esta herramienta. Sí, sería la propuesta y en caso de encontrar múltiples lesiones, pues considerar ya la tomografía diagnóstica. Porque ahorita lo que se está haciendo, por ejemplo, que yo que estoy en la T1, al todo el paciente se le hace radiografía y tomografía.
y muchas veces antes de saber el diagnóstico. Entonces, no sabemos si realmente nos estamos exponiendo o no. Y sería, pues, ahí una diseminación, porque el hospital, los que lo conocen, es un hospital muy grande. Para pasar de urgencias a piso, yo creo que fácil son, ¿no?, más de 800 metros de pasillos. Entonces, esto es un área donde se puede contaminar el paciente. El paciente puede contaminar el hospital. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, si no tenemos ninguno ahorita en este momento, pues le damos las gracias a Pablo. Gracias, porque nos estás dando una herramienta más y nos estás orientando cómo utilizar esa herramienta. Y bueno, pues no sé qué es lo que opinen los miembros del colegio. Vamos a intentar que esta presentación también se ponga en la página de ALACED, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina de Emergencias y Desastres, para que también esté compartida con nuestros amigos latinoamericanos, que por lo menos los que hemos estado cerca de lo que viene siendo la epidemia, pues estamos bastante interesados y hasta preocupados de saber nuevas líneas de abordaje terapéutico. Okay. La siguiente semana vamos a tener otra plática, vamos a cambiarle a lo mejor no tanto como el tema médico que parecería, sino vamos con el abordaje psicológico de lo que está pasando, porque entendamos que nosotros estamos batallando con todo esto y va a ser el afrontamiento ante el malestar psicológico generado por el COVID-19. Pues finalmente, muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a todos los que están acompañándonos y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Bye. Bye.